Un día soleado en un aeropuerto privado en las afueras de Miami, una mujer de piel oscura y porte elegante bajaba de su lujoso auto deportivo. Su presencia, imponente y llena de gracia, llamaba la atención de todos a su alrededor. Los empleados del aeropuerto, acostumbrados a recibir a clientes adinerados, no podían evitar admirar su estilo impecable. Su vestido blanco contrastaba perfectamente con su piel, y el brillo de las joyas que llevaba reflejaba el poder que parecía emanar de ella. Lo que nadie sabía era que detrás de esa apariencia sofisticada había una historia de lucha, esfuerzo y un legado que la hacía mucho más que una simple multimillonaria. Al otro lado del hangar, un piloto de vuelo privado se preparaba para su próximo despegue. Era conocido por su precisión en el aire y su actitud fría en el suelo. Tenía un uniforme impecable y un andar firme, pero también una fama no tan favorable entre quienes lo conocían de cerca. Se decía que su trato hacia las personas dependía de cómo lucieran o de cuánto dinero creía que tenían. Para él, las apariencias lo eran todo, y estaba convencido de que su posición como capitán de vuelo lo colocaba por encima de muchos, incluso de los clientes que debía servir. El encuentro entre ambos estaba a punto de suceder, y ninguno de los dos lo esperaba. Ella, acostumbrada a que la trataran con respeto y admiración, no tenía idea de que estaba a punto de enfrentar una situación que pondría a prueba su carácter. Él, cegado por sus prejuicios y su propia arrogancia, tampoco imaginaba que ese día cambiaría su vida para siempre. Mientras el piloto revisaba los detalles de su itinerario, recibió la notificación de que debía atender a una nueva pasajera. Resopló con frustración. No le agradaban las sorpresas, y mucho menos cuando sentía que alguien interrumpía su ordenado horario. Sin embargo, al levantar la vista y ver a la mujer acercándose, su expresión se endureció. Para él, su presencia no cuadraba con lo que esperaba de una pasajera en un vuelo de lujo. ¿Cómo puedo ayudarla?, preguntó con un tono que, aunque formal, estaba cargado de desdén. Ella, sin perder la calma, le extendió su boleto y respondió con una sonrisa tranquila: «Estoy aquí para mi vuelo». El capitán miró el boleto y luego a ella, como si estuviera buscando alguna discrepancia que justificara su actitud. Aunque sabía que no había razón para dudar de su derecho a estar allí, no pudo evitar hacer un comentario sarcástico sobre si estaba en el lugar correcto. La mujer, acostumbrada a lidiar con este tipo de actitudes, decidió ignorar su falta de cortesía y mantenerse enfocada en su objetivo: llegar a su destino. Sin embargo, la tensión aumentó cuando el capitán, de manera innecesariamente brusca, le indicó que el equipaje debía ser revisado de inmediato, incluso sugiriendo que había reglas estrictas que debía seguir. La insinuación, aunque sutil, estaba cargada de prejuicio. Pero ella, con una mirada firme, se limitó a responder: «Entiendo perfectamente las reglas. Espero que usted entienda las suyas también». El intercambio no pasó desapercibido para el resto del personal, quienes miraban la escena con incomodidad. Algunos parecían querer intervenir, pero nadie se atrevía a desafiar al capitán. Su reputación de ser estricto con los demás, y particularmente difícil con aquellos que no cumplían con sus estándares de perfección, lo hacía temido por muchos. A medida que pasaban los minutos, la tensión se hacía más palpable. Ella mantenía su postura elegante, negándose a ceder ante las provocaciones. Él, en cambio, parecía empeñado en demostrar que tenía el control. Pero lo que el capitán no sabía era que su actitud iba a tener consecuencias mucho más grandes de las que podía imaginar. Mientras la mujer finalmente abordaba el avión, una llamada telefónica llegó al aeropuerto. El mensaje era claro: la pasajera que acababan de atender no era cualquier persona. Su familia tenía un historial de influencia y poder que pocos conocían en su totalidad, pero los que lo sabían no se atrevían a ignorarlo. El personal del aeropuerto, al escuchar quién era su padre, comenzó a moverse con rapidez y nerviosismo. El capitán, ajeno a todo esto, se preparaba para el despegue, convencido de que había dejado claro quién estaba al mando. Lo que no sabía era que, en ese momento, se estaba gestando un giro inesperado que no solo afectaría su carrera, sino que también pondría en jaque su orgullo y sus prejuicios. Con el avión en el aire y los pasajeros acomodados, el ambiente parecía calmarse. Pero para la mujer, el trato recibido no había pasado desapercibido. Sabía que no era la primera vez que enfrentaba algo así, pero también sabía que esta vez no iba a quedarse callada. Mientras miraba por la ventana, su mente planeaba los próximos pasos. Del otro lado de la cabina, el capitán revisaba los instrumentos, sin saber que estaba volando directamente hacia las consecuencias de sus propias acciones. La verdad sobre quién era realmente esa mujer estaba a punto de salir a la luz, y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. Mientras el avión surcaba el cielo, la mujer permanecía en silencio, su mirada fija en el paisaje que se extendía más allá de la ventana. Su mente viajaba lejos, recordando las lecciones de su padre.
Siempre le había dicho que el respeto no era algo que se exigía, sino algo que se ganaba. Sin embargo, ella también sabía que había momentos en los que era necesario recordarle a los demás quién era. Y ese momento parecía acercarse rápidamente. Desde la cabina, el capitán observaba a los asistentes de vuelo y a los pasajeros con aire de superioridad. Estaba satisfecho consigo mismo, convencido de que había controlado la situación de manera impecable. Pero lo que no entendía era que no todos los conflictos terminan cuando crees que tienes la última palabra. Algunos conflictos continúan bajo la superficie, esperando el momento adecuado para estallar. La tensión entre los dos no había pasado desapercibida para los asistentes de vuelo. Durante el servicio, trataron de mostrar una amabilidad especial hacia la pasajera, sabiendo que el comportamiento del capitán había sido inadecuado. Uno de ellos incluso se disculpó en voz baja, diciéndole: «Lamento mucho lo que pasó. Por favor, si necesita algo, no dude en pedírmelo». Ella agradeció el gesto con una ligera sonrisa, pero no dijo nada más. Había aprendido a ser paciente, a elegir sus batallas con cuidado. Pero también sabía que esta no sería una batalla que dejaría pasar. Mientras tanto, en el aeropuerto, la noticia de quién era la pasajera ya se había extendido. Los trabajadores que habían presenciado el intercambio inicial ahora miraban al capitán con una mezcla de incomodidad y aprensión. Algunos intentaron comunicarse con él, pero el avión ya estaba en el aire, fuera de su alcance. Todo lo que podían hacer era esperar a que aterrizara para ver cómo se desarrollaría la situación. El padre de la mujer, un hombre cuya influencia se extendía a múltiples industrias, era conocido por su carácter reservado pero implacable. Aquellos que lo conocían bien sabían que no toleraba la falta de respeto hacia su familia. Su nombre no se mencionaba con frecuencia en público, pero detrás de escena, su poder era innegable. La mujer, consciente de la reputación de su padre, sabía que la reacción que esto generaría dependería completamente de cómo ella decidiera manejarlo. Podía informar a su padre inmediatamente y dejar que él se encargara del asunto, pero también sabía que, a veces, las lecciones más importantes se aprendían de manera directa. Durante el vuelo, el capitán, sin saber lo que estaba ocurriendo, continuó con su rutina habitual. No le daba mayor importancia a lo sucedido, viendo a la pasajera simplemente como alguien que no encajaba en su visión de quién debería ocupar ese asiento de lujo. Para él, no había nada extraordinario en esa mujer, y mucho menos algo que justificara cuestionar su comportamiento. Sin embargo, mientras el tiempo pasaba, pequeños detalles comenzaron a intrigar al personal a bordo. La mujer parecía recibir constantes mensajes en su dispositivo, y aunque mantenía una actitud tranquila, había algo en su mirada que sugería que estaba planeando algo. Cuando uno de los asistentes le ofreció un café, ella lo aceptó con una sonrisa amable, pero al mismo tiempo, era evidente que su mente estaba en otro lugar. El capitán no prestó atención a estos detalles. Estaba demasiado concentrado en sus propios pensamientos y en asegurarse de que el vuelo transcurriera sin problemas. Pero mientras él se relajaba en su aparente control de la situación, el destino ya estaba trazando un camino completamente diferente para él. Cuando el avión finalmente comenzó a descender hacia su destino, la mujer guardó su dispositivo y se acomodó en su asiento. Su expresión no había cambiado, pero los que estaban cerca de ella podían sentir una energía diferente en el aire. Parecía tranquila, pero al mismo tiempo, había una determinación en sus ojos que resultaba difícil de ignorar. Una vez en tierra, el personal del aeropuerto ya estaba esperando. Los mensajes habían llegado a las personas adecuadas, y la identidad de la mujer era ahora conocida por todos los involucrados en la operación. Al ver al capitán bajar del avión con su típica actitud despreocupada, un supervisor se le acercó rápidamente y le susurró algo al oído. El rostro del capitán cambió al instante. Por primera vez, su confianza habitual parecía tambalearse. Miró hacia la mujer, que ahora caminaba con calma hacia la terminal, y comenzó a comprender que algo no estaba bien. El supervisor, claramente incómodo, le dijo en voz baja: «Creo que es mejor que te prepares. No sabes con quién acabas de lidiar». Mientras tanto, la mujer caminó con la misma elegancia con la que había llegado, saludando cortésmente a los empleados que estaban allí para recibirla. Uno de ellos, con una expresión de nerviosismo, intentó disculparse por lo ocurrido, pero ella levantó una mano para detenerlo. «No se preocupen», dijo con una voz tranquila. «Todo estará bien, eventualmente». El capitán, ahora visiblemente nervioso, intentó acercarse a ella, pero fue detenido por el supervisor. «Te sugiero que no digas nada más», le advirtió. «Ya has hecho suficiente». La mujer subió a un auto que la estaba esperando y se fue sin mirar atrás. Pero en el aire quedó una sensación de expectación, como si lo ocurrido ese día fuera solo el comienzo de algo mucho más grande. El capitán, por su parte, se quedó allí, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que no estaba en control de la situación.
Su arrogancia habitual se había convertido en incertidumbre, y aunque no sabía exactamente lo que venía, sabía que no sería algo que pudiera ignorar fácilmente. En los días siguientes, la historia comenzó a circular entre los círculos de la industria. Las personas que habían presenciado el incidente contaban lo sucedido con diferentes matices, pero todos coincidían en una cosa: el capitán había cometido un grave error al subestimar a esa mujer. Y mientras la verdad sobre su identidad y la conexión con su poderoso padre empezaba a salir a la luz, el capitán comenzó a darse cuenta de que este no sería un problema que pudiera resolver con una simple disculpa. La lección que estaba a punto de aprender sería mucho más profunda de lo que podía imaginar, y el costo de su arrogancia sería mucho más alto de lo que estaba preparado para pagar. La historia, sin embargo, estaba lejos de terminar. Lo que el capitán aún no sabía era que su destino ahora estaba ligado al de esa mujer de una manera que cambiaría no solo su carrera, sino también su vida entera. Y mientras el mundo observaba desde las sombras, todos esperaban el momento en que la verdad finalmente saliera a la luz. You said, continue from the previous section and right leading up to the climax of the story. This part should build maximum suspense and tension, with the audience anticipating how the conflicts will resolve. Don't reveal the resolution yet, instead, build up to the most intense moments. Keep the story engaging and maintain the use of keywords. Punto. Also do not make any headings. Only write story in paragraphs. Also keep the wording simple and natural tone. Also make the script human-centric and don't give feel of AI generated. Also don't create violated content which can affect YouTube policy. ChatGPT said. ChatGPT. El capitán no podía evitar sentirse inquieto. Desde el incidente en el avión, su rutina había cambiado drásticamente. Había recibido varias llamadas del Departamento de Recursos Humanos de la aerolínea, pidiéndole detalles sobre lo ocurrido. Cada vez que intentaba justificar su comportamiento, sentía que las palabras no bastaban para explicar por qué había actuado de esa manera. Su actitud confiada comenzaba a desmoronarse bajo el peso de las consecuencias que se avecinaban. Mientras tanto, la mujer seguía adelante con su vida, pero sin dejar que el incidente quedara en el olvido. Había mantenido contacto con sus abogados y, aunque no lo había dicho directamente, su padre ya estaba al tanto de lo ocurrido. Él había sido discreto en su reacción inicial, pero quienes lo conocían bien sabían que su silencio era señal de que estaba planeando algo. El capitán intentaba concentrarse en sus vuelos, pero cada vez que tomaba el mando de un avión, sentía que lo observaban con más atención de lo habitual. Los asistentes de vuelo eran amables, pero había un cambio sutil en sus actitudes, como si todos supieran algo que él no. Esta sensación de aislamiento lo inquietaba profundamente. Un día, recibió una llamada que marcó un punto de inflexión. Era del director ejecutivo de la aerolínea, pidiéndole que asistiera a una reunión en la oficina central. Aunque el tono de la llamada era cordial, el capitán sabía que no era una invitación casual. Su mente se llenó de preguntas mientras intentaba imaginar qué podría esperarle. Al llegar a la reunión, se encontró con un grupo de ejecutivos sentados en una sala de conferencias. La atmósfera era tensa, y la mirada seria de todos los presentes no ayudó a calmar sus nervios. Uno de los ejecutivos, un hombre mayor con un porte serio, comenzó a hablar. Le explicaron que la aerolínea había recibido una queja formal, y aunque no mencionaron nombres, el capitán supo inmediatamente de quién se trataba. Trató de defenderse, argumentando que había actuado bajo presión y que no había tenido intención de ofender a nadie. Pero mientras hablaba, notó que sus palabras no tenían el efecto deseado. Los ejecutivos escuchaban en silencio, con expresiones neutrales, lo que aumentaba su ansiedad. Lo que no sabía era que, en ese mismo momento, otro tipo de reuniones estaban teniendo lugar en un nivel mucho más alto. El padre de la mujer había comenzado a mover sus influencias, y los socios de la aerolínea estaban sintiendo la presión de una figura que no podían ignorar. Aunque la mujer no había solicitado una reacción tan fuerte, su padre había tomado el asunto en sus propias manos. El capitán empezó a recibir mensajes y llamadas de colegas que, aunque no lo decían directamente, parecían advertirle que estaba en una posición vulnerable. Incluso amigos cercanos comenzaron a distanciarse, temerosos de quedar atrapados en el torbellino de consecuencias que parecía estar desarrollándose a su alrededor. En medio de todo esto, la mujer decidió hacer una aparición pública en un evento benéfico que había sido organizado meses antes. Cuando llegó, los medios no tardaron en acercarse a ella, preguntándole sobre el incidente. Aunque mantuvo su tono amable y profesional, sus respuestas fueron lo suficientemente contundentes como para que todos entendieran que no estaba dispuesta a tolerar un trato irrespetuoso. El video de su entrevista se hizo viral rápidamente. En él, hablaba sobre la importancia del respeto mutuo y cómo nadie, sin importar su posición, debía ser juzgado por su apariencia o el color de su piel.
Las palabras resonaron profundamente entre el público, y las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo hacia ella. Por otro lado, el capitán comenzó a notar que las puertas que antes siempre estaban abiertas para él ahora parecían cerrarse una a una. Convocatorias a reuniones de alto nivel, proyectos especiales y oportunidades que antes le eran rutinarias, de repente, ya no estaban disponibles. Era como si su mundo, cuidadosamente construido, comenzara a desmoronarse sin que él pudiera detenerlo. A medida que pasaban los días, se encontraba atrapado en un torbellino de rumores y especulaciones. Cada vez que abría su correo electrónico o contestaba una llamada, temía lo que pudiera venir. Sentía que una sombra lo seguía a todas partes, una sombra que había creado con sus propias acciones. Mientras tanto, la mujer, aunque públicamente tranquila, también sentía la tensión. No le agradaba estar en el centro de tanta atención, pero sabía que era necesario para enviar un mensaje claro. Sin embargo, lo que más le inquietaba era cómo su padre podría estar manejando la situación. Sabía que, aunque tenía buenas intenciones, sus métodos no siempre eran los más sutiles. Finalmente, llegó un día en el que todo parecía alcanzar un punto crítico. La aerolínea anunció una conferencia de prensa para abordar lo que ellos llamaron un incidente desafortunado. La noticia se difundió rápidamente, y tanto la mujer como el capitán sabían que ese sería el momento en el que todo cambiaría. En la víspera de la conferencia, el capitán no pudo dormir. Cada segundo que pasaba lo llenaba de más incertidumbre. No podía evitar preguntarse qué dirían, cómo lo presentarían, y, lo más importante, si tendría la oportunidad de contar su versión de los hechos. Por su parte, la mujer también estaba despierta, revisando una y otra vez el discurso que había preparado en caso de ser necesario. Aunque prefería mantenerse en segundo plano, estaba lista para hablar si la situación lo requería. Cuando finalmente llegó el día, todos los ojos estaban puestos en la conferencia. Los medios estaban preparados, las cámaras encendidas, y el público esperaba con ansia saber cómo se resolvería este enfrentamiento entre dos personas que, aunque muy diferentes, habían quedado unidas por un evento que nadie podía ignorar. Y mientras el capitán se dirigía hacia la sala, con el corazón latiendo con fuerza, no podía dejar de pensar en las palabras que le había dicho el supervisor el día del vuelo: no sabes con quién acabas de lidiar. Ahora, esas palabras resonaban con más fuerza que nunca, mientras caminaba hacia un desenlace que nunca había imaginado. El capitán entró en la sala de conferencias, sintiendo cómo el peso de las miradas se clavaba en él. El murmullo de los asistentes y los destellos de las cámaras creaban un ambiente abrumador. A pesar de su experiencia bajo presión, esta situación era completamente distinta. En el centro de la sala, una mesa larga estaba rodeada por ejecutivos de la aerolínea, sus rostros serios e impenetrables. Justo frente a ellos, la mujer estaba sentada, con una expresión tranquila pero firme. A su lado, un hombre de aspecto imponente que no necesitaba presentación, su padre. El capitán sintió un nudo en el estómago al verlo. No era necesario que alguien lo presentara, el rostro de aquel hombre era conocido en todo el país. Era una de las figuras más influyentes en los negocios internacionales, y su presencia aquí solo significaba una cosa: el conflicto estaba lejos de terminar. La mujer había dicho poco sobre su familia hasta ahora, pero era evidente que su padre no había dejado pasar el incidente sin tomar cartas en el asunto. El director de la aerolínea tomó la palabra, agradeciendo a todos por estar presentes y prometiendo abordar el tema con transparencia. Hablaron sobre los valores de la compañía, su compromiso con el respeto y la igualdad, y cómo incidentes como este iban en contra de todo lo que representaban. Mientras hablaban, el capitán podía sentir que el discurso no solo estaba dirigido al público, sino también a él. Cada palabra era una advertencia, un recordatorio de que sus acciones tenían consecuencias. Cuando llegó el turno de la mujer, se levantó con gracia, tomando el micrófono. Su voz era serena, pero su mensaje fue contundente. Habló sobre la importancia de la igualdad y cómo, a pesar de todo lo que había logrado, seguía enfrentándose a prejuicios. Pero en lugar de mostrar enojo, apeló a la reflexión, llamando a todos a cuestionar sus propias actitudes y comportamientos. Aunque no mencionó al capitán por su nombre, era evidente que se refería a él, y las cámaras no perdieron detalle de su reacción. Pero justo cuando parecía que todo se dirigía hacia una resolución pacífica, ocurrió algo inesperado. Uno de los asistentes de la aerolínea se levantó y solicitó permiso para hablar. Con una expresión de nerviosismo, reveló que había nuevas pruebas relacionadas con el incidente, un video captado por un pasajero. Nadie lo había visto hasta ese momento, y el contenido prometía cambiar la percepción de lo ocurrido. Las luces se atenuaron mientras el video comenzaba a reproducirse en una pantalla gigante. Mostraba el momento exacto en que el capitán confrontó a la mujer en el avión.
Aunque las imágenes no eran completamente claras, los comentarios de fondo de los pasajeros añadían una nueva dimensión a la historia. Se podían escuchar murmullos de desaprobación y frases como "esto no está bien, y no entiendo por qué la está tratando así". El impacto fue inmediato. La sala quedó en un silencio absoluto mientras todos procesaban lo que acababan de ver. El capitán se sintió expuesto, como si no tuviera dónde esconderse. Trató de mantener la compostura, pero era evidente que estaba perdiendo el control de la situación. Fue en ese momento cuando el padre de la mujer, quien había permanecido en silencio hasta ahora, se levantó y tomó el micrófono. Con una voz profunda y pausada, agradeció a la aerolínea por tomar el asunto en serio, pero también dejó claro que esperaba acciones concretas. Sin levantar la voz ni mostrar enojo, dejó caer una frase que resonó como una amenaza velada: las personas en posiciones de poder deben recordar que cada decisión tiene consecuencias. El capitán sintió que sus piernas temblaban. No solo estaba enfrentándose a un escrutinio público, sino también al poder de una familia que claramente tenía los recursos y la determinación para asegurarse de que se hiciera justicia. Lo que había comenzado como un incidente aislado en un vuelo ahora se había convertido en un conflicto de proporciones inimaginables. Pero justo cuando parecía que el capitán estaba a punto de ser aplastado por el peso de las circunstancias, algo inesperado ocurrió. Una mujer del público, que hasta ahora había permanecido en silencio, pidió hablar. Era una pasajera del vuelo, y su testimonio añadió una nueva capa de complejidad al caso. Según ella, aunque el comportamiento del capitán había sido inapropiado, también había detalles del incidente que no se habían mencionado, como las tensiones previas en el avión y cómo otros pasajeros habían contribuido a escalar la situación. La declaración generó murmullos en la sala y dio un respiro momentáneo al capitán, quien aprovechó la oportunidad para tratar de explicar su versión de los hechos. Habló con un tono más humilde, reconociendo que había cometido errores, pero también intentando mostrar que no era el monstruo que todos parecían creer. La tensión en la sala alcanzó un punto máximo. Las emociones estaban a flor de piel, y cada palabra tenía el potencial de cambiar el rumbo de la situación. Pero en medio de todo, quedaba claro que el conflicto estaba lejos de resolverse. Las piezas del tablero estaban en movimiento, y el desenlace prometía ser tan inesperado como el camino que había llevado hasta allí. La tensión en la sala era casi insoportable. El capitán, sintiéndose acorralado, intentó explicar su punto de vista una vez más. Con voz temblorosa, habló de los desafíos que enfrentan los pilotos en vuelos complicados, del estrés y las decisiones rápidas que deben tomar. Admitió que había cometido errores en el calor del momento, pero insistió en que no había actuado con mala intención. Sin embargo, su discurso no logró calmar la creciente presión que sentía en el aire. El silencio de la audiencia era aún más ensordecedor que los murmullos anteriores. La mujer, que hasta entonces había mostrado una calma impresionante, finalmente se levantó de su asiento. Todos los ojos se posaron en ella mientras avanzaba hacia el centro de la sala. Tomó el micrófono con una mezcla de firmeza y gracia. Sin elevar la voz, habló directamente al capitán, dejando a un lado a los abogados, a los ejecutivos y a las cámaras. No espero que lo entiendas por completo, comenzó, su tono tranquilo pero cargado de significado. Pero lo que ocurrió ese día no fue solo un mal momento. Fue un reflejo de algo mucho más grande. Algo que, lamentablemente, muchas personas como yo enfrentan todos los días. El capitán, claramente afectado, bajó la mirada. Era evidente que las palabras de la mujer lo habían golpeado más profundamente que cualquier acusación pública. Por primera vez en toda la reunión, parecía entender la magnitud de lo que había sucedido. Su disculpa esta vez fue diferente, más sincera. Lamento mucho lo que hice, dijo, mirándola a los ojos. No tengo excusas. Solo puedo prometer que aprenderé de esto. La sala quedó en silencio, y por un momento pareció que el conflicto había llegado a su resolución. Pero justo cuando las cosas parecían calmarse, la mujer hizo algo que nadie esperaba. Se giró hacia su padre y, con un tono que era tanto desafiante como respetuoso, le dijo: «Papá, sé que puedes usar tu influencia para hacerle pagar por esto. Pero quiero algo más importante que eso. Quiero un cambio real. Y quiero que comience con él». Su padre la miró con una mezcla de orgullo y sorpresa. Luego, dirigiéndose al capitán, dijo: «Mi hija siempre ha tenido una visión más amplia de las cosas. Yo estaba preparado para tomar medidas legales y usar todos mis recursos para asegurarme de que este incidente no quedara impune. Pero, si ella cree que hay otra manera de avanzar, estoy dispuesto a escuchar». El giro inesperado dejó a todos desconcertados. La mujer explicó su propuesta: en lugar de castigar al capitán con acciones legales, quería que participara en un programa intensivo de capacitación sobre diversidad y sensibilidad cultural, y que compartiera su experiencia públicamente como un ejemplo de aprendizaje y cambio.
Quería que se convirtiera en un defensor del respeto y la igualdad, usando su posición para influir en otros. El capitán, aunque claramente sorprendido por la propuesta, aceptó con seriedad. Si eso es lo que se necesita para demostrar que estoy comprometido a cambiar, lo haré, dijo, su voz llena de determinación. La sala estalló en aplausos espontáneos, pero justo cuando parecía que todo había llegado a una conclusión satisfactoria, ocurrió algo que nadie esperaba. Uno de los asistentes, un joven que había permanecido en silencio todo el tiempo, se levantó y confesó algo impactante. Resultó que él también había estado en el vuelo, pero no como pasajero, sino como miembro de la tripulación. Había presenciado cómo otro miembro del personal había provocado deliberadamente tensiones al proporcionar información errónea al capitán sobre la mujer, influyendo en su percepción desde el principio. La revelación cambió todo nuevamente. Aunque no justificaba las acciones del capitán, añadía una nueva capa de complejidad al incidente. Ahora quedaba claro que había un problema más profundo dentro de la aerolínea, uno que requería atención inmediata. El director de la aerolínea prometió una investigación completa y medidas contundentes para abordar el problema sistémico que el incidente había sacado a la luz. La reunión terminó con un sentimiento agridulce. Aunque se había alcanzado una resolución en el caso del capitán, quedaba mucho trabajo por hacer para abordar los problemas subyacentes que habían llevado al incidente en primer lugar. La mujer, su padre, y el capitán intercambiaron un breve pero significativo gesto de reconocimiento antes de salir de la sala, dejando a todos con la sensación de que este era solo el comienzo de un cambio más grande. Sin embargo, mientras las cámaras se apagaban y los asistentes se dispersaban, el joven que había confesado se quedó en la sala, mirando al director de la aerolínea. Con voz temblorosa, agregó una última frase: esto no fue un error aislado. Hay más que necesitan saber. Sus palabras, dichas casi en un susurro, dejaron a todos con un escalofrío y la certeza de que esta historia aún tenía mucho por revelar. La tensión en la sala finalmente había disminuido, pero las palabras del joven tripulante seguían resonando en la mente de todos. Su declaración había abierto una puerta a algo más grande, algo que nadie había anticipado. El director de la aerolínea se acercó al joven, con el rostro serio pero interesado. Si hay más que necesitamos saber, dímelo ahora, dijo con firmeza pero sin hostilidad. El joven, visiblemente nervioso, respiró hondo antes de explicar. Relató cómo, a lo largo de los años, algunos miembros del personal habían cultivado una cultura tóxica dentro de la aerolínea. Había casos de favoritismos, discriminación encubierta y pequeños actos de sabotaje que pasaban desapercibidos. A veces, estas acciones no eran deliberadas, sino el resultado de prejuicios no cuestionados que nadie había intentado corregir. Aunque la situación en el vuelo en cuestión no había sido parte de una conspiración, las circunstancias habían sido alimentadas por esta atmósfera problemática. El director, sorprendido pero agradecido por la honestidad del joven, prometió tomar medidas inmediatas para investigar y corregir cualquier problema interno. Esto no será ignorado, dijo con determinación, y pidió a su equipo que organizara una auditoría completa de las operaciones y políticas de la aerolínea. Mientras tanto, la mujer y su padre observaban desde un rincón. La mujer, aunque cansada, mostró una leve sonrisa. Sabía que el cambio no sería instantáneo, pero este era un comienzo. Se acercó al joven y le agradeció su valentía al hablar. Es difícil levantar la voz, especialmente en situaciones como esta, dijo con sinceridad. Pero tu honestidad puede marcar una diferencia real. El capitán, que había permanecido en silencio desde que terminó la reunión, también se acercó al joven. Lo que dijiste hoy me abrió los ojos aún más, admitió. No solo a mis propios errores, sino al sistema en el que todos trabajamos. Si alguna vez puedo apoyarte o trabajar contigo para mejorar las cosas, cuenta conmigo. Con el paso de los días, las promesas hechas en esa sala comenzaron a convertirse en acciones concretas. La aerolínea implementó un programa de capacitación intensiva para todo su personal, centrado en la igualdad, la diversidad y la sensibilidad cultural. El capitán, tal como había prometido, se convirtió en un defensor activo del cambio, apareciendo en eventos y charlas para compartir su experiencia y lo que había aprendido de ella. Aunque había sido difícil enfrentarse a sus propios errores, encontró una sensación de propósito al trabajar por algo más grande. La mujer y su padre, por su parte, continuaron impulsando iniciativas para combatir los prejuicios y promover la igualdad en otras áreas de la sociedad. Utilizaron su experiencia no como una fuente de resentimiento, sino como un ejemplo de cómo el diálogo y las acciones constructivas podían llevar al cambio. Sin embargo, el caso del joven tripulante no quedó olvidado. Su confesión inicial había desatado una serie de investigaciones que revelaron problemas sistémicos más amplios en la industria. Varios empleados se sintieron inspirados para hablar sobre sus propias experiencias, y esto llevó a una reforma generalizada, no solo en esa aerolínea,
sino también en otras empresas que se vieron obligadas a examinar sus propias prácticas. Un año después del incidente, se organizó un evento público para reflexionar sobre el progreso que se había logrado. El capitán, la mujer y su padre fueron invitados como oradores principales. En su discurso, el capitán habló de cómo aquel día había cambiado su vida para siempre. Admitió que, aunque inicialmente había sentido miedo y vergüenza, ahora veía ese momento como una oportunidad para crecer. A veces, los errores más grandes son las lecciones más valiosas, dijo al público. Pero no basta con aprender de ellos. Tenemos que usar esas lecciones para crear algo mejor. La mujer, con una calma y confianza características, habló del poder del diálogo. El cambio verdadero no ocurre de la noche a la mañana, ni sin incomodidad, dijo. Pero cuando estamos dispuestos a escucharnos, a confrontar lo que está mal y a trabajar juntos para corregirlo, el progreso es posible. El joven tripulante, que también asistió al evento, fue reconocido por su valentía. Aunque había estado nervioso al principio, ahora se sentía orgulloso de haber hablado. Su acción había inspirado a muchos otros, y su papel en el cambio fue celebrado como un ejemplo de integridad y coraje. Al final del evento, los tres protagonistas se reunieron en un momento tranquilo lejos de las cámaras y el público. Había una sensación de cierre, de gratitud mutua por las lecciones aprendidas y los cambios logrados. El capitán, con una sonrisa sincera, dijo, «Nunca pensé que algo tan difícil pudiera llevar a algo tan positivo. Gracias por no rendirse conmigo». La mujer, con su misma firmeza de siempre, respondió, «Todos merecemos la oportunidad de cambiar. Lo importante es qué hacemos con esa oportunidad». Su padre asintió, con una mirada de orgullo hacia su hija. «Y eso es lo que define a las personas fuertes», agregó. Cuando el evento terminó y la multitud se dispersó, quedaba una sensación de esperanza en el aire. No se trataba solo de un incidente aislado o de las acciones de unas pocas personas. Se trataba de un recordatorio de que incluso las situaciones más complicadas pueden conducir a algo mejor cuando hay disposición para aprender, escuchar y actuar. La historia del capitán, la mujer, y todos los involucrados no fue perfecta ni fácil. Pero, en última instancia, se convirtió en un ejemplo de cómo los errores humanos, cuando se enfrentan con honestidad y valentía, pueden transformarse en oportunidades para crecer y construir un mundo más justo. Y aunque el camino aún tenía desafíos por delante, la dirección estaba clara, y cada paso contaba.